Hola Jesús, ¿Cómo andas? muy bien. Oye, Ernesto, por cierto, estaba diciendo aquí Julio César que no considera que haya gran sucia judicial. Ernesto considera que el principal ariete contra el gobierno son algunos jueces, que la principal oposición le están haciendo algunos jueces. Lo digo como respuesta a lo que puede estar diciendo Julio o no. Ernesto, Julio, Ernesto. La discrepancia es libre en este país, ¿no? O resulta que estamos, como dice Vox y el PP, en una dictadura sanchista. Ya. ¿Y tú opinas, Ernesto, que hay algunos jueces haciendo la principal oposición al gobierno? Sí, yo soy un ferviente teórico del Estado judicial, de lo que yo llamo el Estado judicial español, el eje. Ya hace muchos años hago crónica judicial, es mi principal especialidad, y yo creo que efectivamente la cúpula judicial, sectores importantes del Tribunal Supremo, están claramente contra el gobierno de Pedro Sánchez, han intentado a través de la ley de amnistía estar por encima de la ley, por encima de la ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Eso la Constitución lo llama el imperio de la ley y han intentado de esta manera desestabilizar al gobierno porque saben que evidentemente las relaciones con Puigdemont sostenían a este gobierno y la amnistía era un pacto importante y por lo tanto oponerse a la amnistía aprobada por el Congreso era también, avivar el fuego de las dificultades entre el Junts y el gobierno. Creo además que muchas de las diligencias que se están haciendo, muchas de las instrucciones tienen un claro carácter político. Es el caso concreto del juez Peinado. Creo que lo que quiere hacer es un juicio lo más mediático posible contra la mujer del presidente de gobierno, Begoña Gómez, y contra Cristina Álvarez, su asistenta, sustentada en indicios prácticamente inexistentes y en una figura que no está regulada en la Constitución, que es la figura de la mujer del presidente de gobierno. El propio tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, reconoce que la mujer del presidente está en un limbo, que no está regulado. Y lo que quiere hacer Peinado es un juicio mediático, un circo mediático antes de las elecciones. Ya. Ernesto, enseguida te voy a preguntar porque hay un diputado de Vox que hoy ha dicho que quieren entrar en televisión española con lanzallamas o con motosierra. Enseguida esto, pero antes. Escrito del fiscal general. Enseguida esto, Ernesto, pero primero, me parece importante y es noticia del día. Escrito del fiscal general, él considera que está pagando por haber tocado a Ayuso, por así decirlo. Es decir, que hay una operación contra él que va tocando lo que tiene que ver con Ayuso y el caso de su pareja, que a raíz de eso se desemboca todo lo demás. Y por eso pide que vayan a declarar Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso en el caso del fiscal general. ¿Tú estás en lo mismo? ¿Crees que el origen de lo que le pasa al fiscal general está en que se tocó a la pareja de Ayuso y Ayuso? Yo creo que el escrito del fiscal general no lo vamos a entrar en profundidad, pero una vez que lees el escrito te das cuenta que no hay caso. Es decir, que van a llevar a juicio un caso de un presunto correo que era secreto y que no era secreto, porque el principal difusor de ese correo secreto ha sido el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Él es el que a través del diario El Mundo difundió un correo secreto del 12 de marzo del 2024 en el cual decía que la Fiscalía le proponía a González Amador, pareja de Ayuso, un pacto de conformidad por los delitos fiscales que él había presuntamente cometido. Esa es la principal filtración, la primera filtración, Jesús. Y eso no se puede mover porque eso está registrado. Después viene otra filtración, que es una filtración que confirma la anterior, en el sentido de que hay negociaciones para un pacto de conformidad. Yo creo que no hay caso y que además el tribunal nunca va a ser unánime en esto, se va a partir y será, no sé lo que va a pasar, me refiero, un juicio oral es un juicio oral donde se aportan muchas cosas y por lo tanto vaticinar es una aventura. Pero lo que sí sé, porque conozco a los magistrados y conozco cómo piensan, que ese tribunal nunca va a ser unánime y se va a partir
sea lo que se decida. Pues estaremos atentos, Ernesto. O no condenarle. Estaremos atentos. Ernesto, Vox en el Congreso de los Diputados, comparecencia del presidente de Radio Televisión Española, y dice Vox que entrarían en Radio Televisión Española con lanzallamas o con motosierra. Este diputado se llama Manuel Mariscal. Veamos y a ver qué opina Ernesto y a ver qué opina Julio. Voy a darnos una clave importante. Ernesto, ¿por qué? Vamos a ver. La gente no tiene por qué saber las especificidades del proceso judicial porque son muy concretas. Pero la gente piensa que el juez Peinado, en su causa general que tenía desde abril del 2024 contra Begoña Gómez y otros, ha dado un salto y ha decidido que sea por jurado popular. Y la realidad es la siguiente. En enero del 2025, es decir, hace pocos meses, Vox presentó una nueva querella contra Begoña Gómez y contra Cristina Álvarez específicamente, solo contra ellas. Y solamente por un delito, malversación. Porque decía que había hecho unos trabajos, enviado unos mails que no pertenecían al trabajo protocolario o de agenda que ella tiene asignada y por la cual fue presuntamente contratada, sino que envió unos emails a unas personas de un máster que llevaba adelante Begoña Gómez y que eso era sobrepasar el trabajo que tenía encomendado. Entonces dice que eso supone una malversación. El juez Peinado primero lo rechazó, como lo ha reconocido ahora en el auto de transformación, y dijo que no era malversación. Y luego cambió de opinión, y no solo cambió de opinión, el 10 de marzo abrió una pieza separada, es decir, separó la querella de Vox del resto de las querellas presentadas contra Begoña, con lo cual individualizó, la aisló el delito de malversación. Al aislar el delito de malversación, la única posibilidad que tiene es de llevarla a juicio por juzgado popular. Es una operación que está hecha de manera bastante consciente y que busca un juicio mediático antes de las elecciones generales. Supongo que Vox estaba al corriente de todo porque tiene muy buenos abogados. A mí me dicen en instituciones oficiales, que no citaré, que los abogados de Vox son mucho mejores que los del PP, son abogados del Estado que son anónimos, no salen sus nombres y que elaboran unas querellas y unas denuncias estupendas. Por lo tanto, Vox debía estar al corriente porque presentó una querella por un solo motivo. Y cuando es un solo motivo, según la ley del jurado popular, tiene que ir por jurado popular. Y la malversación está en ese catálogo de delitos que requieren juzgado popular. Aquí tenés la historia. Quiero saludar a Fernando Jabonero, porque, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando tiene Hola, buenas lo suyo tardes. con el juez Peinado, porque usted denuncia irregularidades en una vivienda del juez Peinado y tenía un acto de conciliación. ¿Se ha presentado el juez Peinado en este acto de conciliación que tenía con usted? Señor Jabonero, buenas tardes. No, buenas tardes, allí fue una sustituta de la procuradora. Esto era un acto de conciliación que tenía usted. Ayer era el acto de conciliación. Antes de ayer. Desde ayer. Y no se presentó el juez Peinado. Antes de ayer. Y usted insiste en que el juez Peinado comete irregularidades con una vivienda. Bueno, con una vivienda, y ahora el Tribunal Constitucional nos ha ofrecido una primicia descomunal, porque este señor, junto con la Audiencia Provincial de Madrid, tuvo a bien encarcelar arbitrariamente a un ciudadano y negarle el habeas corpus arbitrariamente, y así lo dice el Tribunal Constitucional, a una ciudadana. Es decir, todos aquellos que a esta fecha siguen diciendo que la Audiencia Provincial de Madrid le avala y que puede seguir adelante con los procedimientos, pues resulta que la Audiencia Provincial de Madrid también está en el mismo saco que el señor Peinado, en un ámbito jurídico en el cual la arbitrariedad domina todo el fondo de lo que está ocurriendo en este juzgado, lo que está ocurriendo en la Audiencia Provincial de Madrid y lo que está ocurriendo en muchos sitios con los jueces. Un juez que vulnera derechos fundamentales no puede estar en un órgano judicial. Debe ser expulsado, expedientado y castigado debidamente, porque vulnerar los derechos humanos mandando arbitrariamente, como dice el Constitucional, a alguien a prisión, inhabilita de A a Z a cualquiera para ejercer de juez. Y esto, pero, señor Jabonero, pero ¿y de la vivienda del señor Peinado, usted qué denuncia?
Anuncio que es todo ilegal desde el primer día. El señor Peinado tenía la cualificación bastante para que el día que pidió la licencia en 2004, saber que estaba pidiendo una licencia que iba a ser ilegal porque el suelo no era edificable. Es decir, él arrancó, yo no sé por qué, a tener una vivienda que iba a ser calificada in secula seculorum de ilegal y digna de demolición. Y además, el conocimiento que él tiene de la ley le inhabilita para ser en su día compensado si le tiran la vivienda. Esto ya el Tribunal Supremo ya lo ha dicho muchas veces. Los funcionarios no se pueden aprovechar de las fallas del sistema cuando ellos mismos han sido conocedores de aquello que les beneficia ilegalmente. Y este es el caso. Bueno, pues señor Jabonero, ilegalizable. Una vivienda... Estamos terminando. Señor Jabonero, nada, pero antes, como estamos hablando también del juez Peinado, hay quien, Ana Morgade, está pensando incluso Morgade en quién formaría ese tribunal popular. Claro. Está viendo quién está fantaseando con esto, no sé si de forma húmeda o qué. Hay mucha qué, fantasía Morgade? con diferentes grados de humedad, pero yo he hecho mi Ilústranos. propio trabajo porque ya hemos hablado de que Peinado ha convocado este sábado a Begoña. ¿Para qué? Diréis. Bueno, pues la gente mal pensada pensará que es para joderle el finde. Error. Es para celebrar. No seáis así, que lo que quiere es celebrar su cumpleaños, pues rodeada de los suyos, ¿verdad? El 27 de septiembre, concretamente, don Peinado cumple 71 añitos, que está en su prime. Y qué mejor plan que, pues, trabajar un sábado en tu cumpleaños. Claro que sí. ¿Cómo te gusta la marcha? Te digo, son todo ventajas, porque te ahorras invitar a comer a la familia, bien, y a cambio tú te llevas tus titulares pelotas en la prensa de Centro Liberal. Win-win. Es verdad que no sabemos si en el juzgado va a haber, pues yo qué sé, tarta, chuches. Lo que sí que habrá es una reunión en la que el juez Peinado le va a explicar a Begoña Gómez que en caso de juicio la va a juzgar un jurado popular. A ver, hacer a Begoña ir para esto, Peinado. Te has marcado la típica reunión que podía haber sido un mail, ¿sí o no? Vamos. Pero bueno, Begoña, ya que vas en su cumple, pues llévale un detallito, ¿no? Al juez, yo qué sé. Claro, llévale un crucero del Inserso, a ver si le inspiramos y se jubila. Y salimos todas ganando, en fin. Yo estoy deseandito viva ver a ese jurado cintora y de hecho me imagino que harán casting, ¿no? Algo, porque esto no es una cosa... Mira, a mí me encantaría que fuera como La Voz, ¿sabes? Que si cantan bien el cara al sol, bien entonado, Peinado, ¡pam! Se da la vuelta al sillón y dice, te quiero en mi equipo. ¿Verdad? Bueno, ¿sería eso La Voz? Sería más bien La Vox. Bueno, yo que soy muy fan de colaborar con la justicia... y con Peinado también, he pensado que podría proponer algunos candidatos, que ya los tienes ahí. Tienes el Dream Team del Loafer y no lo has visto. ¿Os ha gustado ese momento inglés? Estoy a tope con el Duolingo. El caso es que mi primer candidato guía a la Guardia Civil a la insurrección con su mano, bueno, con una mano en cada teclado. Hablo del tejero del ritmo, sí. Nacho Cano tendría que estar en ese jurado, claro. Begoña la Malinche. Y además, es todo bueno porque luego te hace un musical con el juicio, ¿sabes? Que diría algo así como, te dije, nena, dame pruebas. Y tú contestaste que no. Que sí, el delito es decir, contestaste con ese al final, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué dirás? ¿Solo va a haber señoros Morgade en ese jurado? No, echa el freno, Madaleno, como diría la miembro más emblemática de este jurado que me encantaría, la marquesa de la doble fila, Esperanza Aguirre, claro que sí, nuestra auténtica Juana de Aparco. Sería, de hecho, estoy pensando, la primera vez que esa señora va a un juicio y el imputado no es empleado suyo. Pero bueno, qué sé yo de nada. No hay más preguntas, señorías, que luego... Decía desde Nueva York que al final se sabrá la verdad y que son inocentes, decía. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. A mí es que lo que me parece, voy a volver al tema del juez Peinado, el presidente evidentemente es correctísimo, pero recordemos que este señor, el juez Peinado, es un señor que sobre Begoña Gómez ha dicho que iba a investigar a la mujer del presidente desde que es presidente. Eso tiene un nombre. Rocío, eso tiene un nombre. Sí, esto es lo que dijo, vamos a decir la realidad, eso tiene un nombre y eso es una investigación prospectiva y eso es ilegal en nuestro Estado de Derecho. Esto es ilegal en nuestro Estado de Derecho. ¿Cuándo empezaba su investigación? No está, perdonadme, pero es que no está investigando un delito, porque si investigas esta supuesta malversación, como bien ha dicho Gloria, no existe, porque asistentes de las mujeres del presidente han tenido todos y entonces lo que ha decidido es, voy a pedir los correos desde prácticamente desde que nació, a ver si encuentro algo, lo lanzo a la opinión pública y lo más importante, hago daño político. Estamos ante una cita que es importante y la acción del juez Peinado. ¿Qué está ocurriendo, Antón?
Pues mira, Jesús, estaba escuchando con mucha atención vuestro interesantísimo debate sobre los jueces, la independencia judicial, si hay que criticarlos o no. Yo solo me gustaría recordaros que los autos y las sentencias de los jueces te pueden mandar a la cárcel. En cambio, las palabras que puedan pronunciar un ciudadano o un ministro no mandan a ningún juez a la cárcel. Yo creo que es importante recordar eso cuando oímos quejas sobre la independencia del Poder Judicial y sobre si se sienten presionados o no. No hay fuerza humana en este país que pueda presionar a un juez, que es la figura más poderosa que tenemos en nuestro ordenamiento político y jurídico. Ellos pueden mandarte a la cárcel, tú a ellos no, con palabras. La segunda cuestión que me gustaría comentar, que me parece muy interesante, se refiere también a lo que está haciendo el juez Peinado. Es cierto, como decíais, que si lo califica como delito de malversación, debe pasarlo a un tribunal de jurado. Pero para eso tiene que separar el delito. Si lo mantiene, que es lo que se suele hacer con el tráfico de influencias, tendría que ir a través de juez. Lo que es raro es que haya separado, por un lado, la malversación y por el otro el tráfico de influencias. La práctica normal es que ambos delitos vayan juzgados porque suelen ir íntimamente relacionados. Normalmente, en casos de malversación, suele haber también tráfico de influencias. Con respecto a lo que sucede el sábado, es cierto lo que acabamos de decir, malversación, por lo tanto, al jurado, pero hay otro elemento que no está en el acto, que es que debe acreditar la verosimilitud de la acusación, y lo cierto es que la argumentación jurídica que utiliza Peinado es muy débil. Utiliza un argumento que ya le intentó colar al Supremo, que la Audiencia Provincial de Madrid le dijo que había indicios para investigar, eso es cierto, para investigar, pero no para mandar a juicio, como bien le recordó el Tribunal Supremo en el caso de Bolaños. Cita que Begoña Gómez no contestó a sus preguntas, eso es un derecho que tiene el acusado, no tiene capacidad probatoria, nunca puede ser una prueba que un acusado se acoja al derecho de contestar, y finalmente vuelve a citar los correos que hoy nos hemos enterado que ha enviado a la UCO para que sean analizados. Por lo tanto, debemos deducir que todavía no los ha analizado. Entonces, si no conoce el contenido de esos correos, ¿cómo pueden ser esos correos base para enviar a nadie, para incoar procedimiento para un juicio por jurado? Estaremos atentos. Antón Losada, Gabriel Rufián decía, hay una operación que va en la línea de lo que pedía Aznar. Esto al final se trata de una ofensiva de una parte del Poder Judicial que se activa con la llamada del expresidente Aznar, con aquello de quien puede hacer que haga. Les recuerdo que, por ejemplo, el señor Peinado en el auto decía que Begoña Gómez había conocido a la famosa asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Esto es un despropósito. El señor Peinado es un juez que todo el mundo sabe para quién trabaja. Vamos a ver, el problema es que el peor enemigo de los jueces son los propios jueces, porque en estos momentos hay gente... Ayuso pide respeto cuando su jefe de gabinete ataca a la jueza que está juzgando a ese señor particular que es su novio. Pero vamos a ver, esa señora, que es además miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, que se le conoce por su conservadurismo, ¿qué pasa? ¿Que porque actúa contra González Amador resulta que ya no es respetable? Y sí que se puede atacar al Partido Socialista porque dice... que hay jueces que están haciendo política, hay jueces que están haciendo política. Y yo estoy absolutamente convencida como ciudadana de que eso es así. Y además lo están demostrando haciendo manifestaciones, haciendo huelgas ilegales, no diciendo que están en huelga, no quitándose el... Claro, es que hay todo un grupo de jueces, no es un juez o dos, tampoco digo... Sí, un grupo, he dicho un colectivo de jueces que están... al servicio de esto que dijo Aznar, totalmente de acuerdo con Rufián, que el que pueda hacer que haga y el que pueda intervenir que haga. Es un ser despreciable por muchísimos motivos y aquí hay una diferencia fundamental y es que la derecha del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, cuando atacan, como es este caso, como ha sido además también con el caso de la jueza de la Dana, recordémoslo, van a por los jueces de manera personal. Recordemos que la jueza de la Dana, por poner otro ejemplo, hicieron fotos a su marido y a su hija menor, precisamente para atacarla porque estaba investigando a los cargos de Mazón. Nosotros lo que estamos haciendo y cuestionamos, y es legítimo, como bien ha dicho Julio, son los autos judiciales cuando están poco elaborados, cuando tienen dudas legales, que es, por cierto, lo que estamos haciendo y lo que se lleva haciendo cuando hablamos del juez Peinado. Yo no me meto con el pelo del juez Peinado, ni hago fotos de sus hijos, ni nada por el estilo. Cuestiono que a lo mejor no tiene jurisprudencia o que se está saltando a la torera lo que están diciendo otros tribunales. Si tiene jurisprudencia o no, se está saltando las cuestiones. Ni voy diciendo que todo Sánchez es corrupto metiéndome con el apellido del
el juez. Ahí hay una diferencia fundamental, Julio. El novio de la señora Ayuso, ese ser particular que se llama Alberto González Amador. Este señor ha reconocido a través de su abogado, haber cometido un delito fiscal. Un fraude. 2, por 350.000 euros, ¿vale? Entonces, en teoría se filtra esa noticia porque ha habido un bulo relacionada con ella y ahora resulta que sin ninguna prueba, solo porque hay gente que lo denuncia y siempre son gente manos limpias, extrema derecha, etcétera, acaba el Colegio de Abogados de Madrid, acaba el fiscal general del Estado implicado en algo que le afecta, que no hay ningún indicio razonable más que borró sus correos para estar a punto de sentarse en el banquillo. La están acusando de revelación de secretos cuando hay mogollón de testificaciones de muchísimos periodistas que ya han dicho previamente en todo este proceso que ya tenían la información. Efectivamente. Entonces, si tú analizas, es que a mí en este tipo de casos me gusta analizar de qué se acusa a una persona y qué se ha dicho antes. Y si a una persona le están acusando de esa presunta revelación de secretos y hay un montón de testimonios previos que desacreditan ese posible presunto delito, todo lo que sea avanzar en ese proceso ya evidentemente queda manchado. A mí me parece totalmente normal y de hecho me parece justo que el fiscal general ponga encima de la mesa lo que sabe media España. O sea, lo que sabe media España es que hay un montaje que además, evidentemente el jefe de gabinete de Ayuso participa directamente porque se ha hecho público, yo aquí no me estoy inventando nada, para que no se hable de los delitos de ese ciudadano ejemplar, vamos a decir presuntos, aunque los haya reconocido, no vaya a ser que lluevan querellas, pero de esos presuntos delitos reconocidos, para que no se hable de eso, se inventa que el fiscal general ha dejado de decir, se inventa un bulo. Recordemos esto, Jesús. Y a raíz de ahí es el fiscal el que se tiene que defender. Vox en el Congreso de los Diputados diciendo que quieren llegar a gobernar para entrar en Radio Televisión Española con lanzallamas o con motosierra, y señalando también a periodistas de esta casa. Esto en la comparecencia del presidente de Radio Televisión Española. Este diputado, que en su momento ya ensalzó el franquismo en la sede parlamentaria, se llama Manuel Mariscal y ha dicho esto, y quiero que responda Antón Losada después de oírle. Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Silvia Ichaurrondo, de Buenafuente y otros tantos. Antón, he traído yo aquí el extintor, ¿sabes? Por si acaso. Sí. Preparaos. Porque, oye, bueno, ante las llamas, si bien es cierto que la televisión española, ya digo, más que con extintor o lanzallamas, hay que venir con libertad. Sí. Y con talento también, pero bueno. Sí, bueno, con ganas de trabajar, que es fundamental, ganas de trabajar. Sí, bueno, lo primero es recordarle al diputado de Vox que normalmente en los sitios se entra por la puerta, es por donde se suele entrar. No a través de por la puerta. Entonces es importante que recuerden que hay que entrar por la puerta, que es una cosa grande, en la que normalmente uno cabe y se abre. Por la ventana no, la ventana se utiliza para salir. Esto de la motosierra ya lo escuchamos en el caso de Argentina. También Milei iba a ir con la motosierra, pero parece que ahora la motosierra se está cortando él mismo los brazos y las piernas y va a tener que acudir en su ayuda otra vez el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Donald Trump. Esa motosierra con la que iba a cortar tantas cosas, parece que más bien Milei la está utilizando para cortarse las venas a sí mismo, ¿no? Bueno, este tipo de amenazas, este tipo de señalamientos no son nada bueno. Yo creo que hay que tomárselo con deportividad, hay que ofrecerles amor y paz y recordar aquello en las inmortales palabras de Siniestro Total: trabajar para el enemigo, nena, es nuestra aspiración, viva, viva la traición. Y en todo caso, Jesús, siéntete honrado, porque creo que hoy a la larga lista de traidores a España os sumáis vosotros y también el rey Felipe VI después de su discurso en la ONU, según he oído en comentarios de Vox. Ya hemos llegado yo creo que a la obra maestra del señalamiento por parte de la ultraderecha española, que es Felipe VI también es un traidor. Había otra de Siniestro Total, la de Ayatola, no me toques la pirola, pero bueno. Está muy bien que Alberto Núñez Feijóo opine sobre la situación del gobierno, pero Alberto Núñez Feijóo no es un tertuliano, no es un comentarista, no es un analista. Esa es una afirmación que podemos hacer tú y yo, y por supuesto Alberto Núñez Feijóo, si fuera tertuliano, pero es el líder de la oposición. Entonces, el líder de la oposición
tiene que hacer algo al respecto, y de hecho puede hacer algo al respecto. Está previsto en la Constitución. Si usted cree que el gobierno actual está paralizado, que España es un lodazal, que nos hemos quedado sin gobierno, que esto no va a ninguna parte, oiga, moción de censura. Pero no se limite a hacer de comentarista. No. Ejecute, tome la decisión que usted puede tomar como líder de la oposición. Presente una moción de censura, reúna una mayoría alternativa suficiente para gobernar y Ya, sáquenos de este lodazal. Pero si es evidente que una moción de censura no puede prosperar porque no dan los números, eso implicaría, con arreglo al criterio que estás contando ahora, que Feijóo debería tener la boca callada durante todo el tiempo. No. Significaría que tiene que ser coherente con lo que dice. Que no es un tertuliano. Hasta insisto, donde, que es pero el hasta, líder de la entiendo oposición. que hasta donde puede. Si tu diagnóstico es que el gobierno... Bueno, pero si tu diagnóstico es que el gobierno está bloqueado, sí, presenta una moción de censura. ¿Tu argumento cuál es? No, yo solo la presento si la puedo ganar. Oiga, no. A veces hay que presentarla para perderla. Por ejemplo, Felipe González la presentó. Todo el mundo sabía que la iba a perder y no habría ganado las elecciones en el 82 como las ganó sin aquella moción de censura. Bueno. Pedro Sánchez, cuando presentó la moción de censura, no estaba tan claro que la fuera a ganar. Pregúntale a Mariano Rajoy. No estaba ni de lejos, horas antes, tan claro que la fuera a ganar. A veces en política hay que tomar decisiones y a veces en política hay que asumir riesgos. Porque, claro, a mí esto de las llamas y tal me recuerda a la Edad Media, ¿no? Cuando lanzaban a las mujeres a las hogueras porque era la quema de brujas. Pero ¿por qué esta fijación con los medios de comunicación? Porque en el mismo día Díaz Ayuso también ha dicho que en Televisión Española hay una mafia, que es una mafia, y todo esto. Es decir, ¿por qué señalar? Esto está ocurriendo constantemente a diario, señalar a los periodistas, la libertad de prensa. No sé si están ellos para dar ejemplo. Claro, bueno, pero Jesús, esto está en el manual del neopopulismo, de la ola neopopulista, señalar a los medios de comunicación que pueden poner en evidencia sus mentiras. Señalar a los medios de comunicación donde tienen el criterio, la capacidad o la información para poner de manifiesto sus contradicciones. ¿Por qué señala Vox a Televisión Española y otros medios? Porque Televisión Española y otros medios plurales e independientes han informado sobre cosas que suceden en Vox, los escándalos que acompañan a la fundación de Santiago Abascal, las purgas internas, la curiosa financiación primero con Irán, después con ese banco húngaro, esa refinanciación, todos los problemas que acompañan a Vox desde que ha aparecido como fuerza política. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, lo mismo. ¿Qué le molesta a Isabel Díaz Ayuso? Que se informa sobre lo que sucedió con la residencia, sobre lo que está sucediendo en la sanidad madrileña, sobre lo que está sucediendo en la educación madrileña, sobre lo que está sucediendo con el caos del transporte metropolitano, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Lo que les molesta es que la información destruye la propaganda y el objetivo es destrozar la credibilidad de esos medios de comunicación. Señalarnos, mejor dicho, sistemáticamente como traidores, como vendidos, como lameculos, como servidores del poder, como asalariados del poder, como personas que intercambiamos información por dinero, de forma que al final la única fuente de información fiable para ellos sean ellos mismos. El objetivo final de Isabel Díaz Ayuso, ¿cuál es? Que ella es la fuente de información, la única que dice la verdad. El objetivo de Vox, ¿cuál es? Que ellos son los únicos que dicen la verdad. Contra eso, Jesús, lo que hay que hacer es lo que hemos hecho siempre y lo que yo he intentado hacer siempre y tú también a lo largo de tu carrera, que es trabajar con honestidad, con honradez, informar con el máximo rigor, con la máxima seriedad, con el máximo compromiso y sin engañar y sin tomar por idiota a la gente.